Hola, bienvenidos a Expediente INACIPE, el espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son los mitos y realidades del sistema de justicia penal. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora María de los Ángeles Fromow, que es la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Doctora Fromow, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio con todos los televidentes y sobre todo poder expresar algunas ideas sobre este nuevo sistema de justicia penal. Doctora, quisiera que nos platicara un poco de qué es lo que ha pasado. Estamos ya casi a 5 años de que se publicó la reforma. ¿Cómo van los avances? Usted, como la titular de la CETEC, están encargados de que se implemente en todo el país. ¿Nos podría comentar un poquito de cuáles son los avances y cómo está el país en general en materia de la implementación de este sistema de justicia penal? Sí, déjame empezar por decir que existen ya en nuestro país 3 estados que tienen implementado 100% este nuevo sistema de justicia penal. Tenemos 10 estados que están en una operación parcial y también tenemos alrededor de 6 estados que este año iniciarán sus operaciones bajo este nuevo esquema que estableció nuestra Constitución en el 2008 y que pone realmente a nuestro país en un nuevo escenario de la justicia penal, porque es muy diferente el sistema inquisitorio en el que vivíamos y en el que todavía estamos transitando muchos de los expedientes que se iniciaron y que aún todavía en aquellos estados como en la Federación no ha iniciado el proceso, siguen bajo ese esquema. Y el nuevo sistema en donde es acusatorio, es adversal, tiene principios muy especiales que le van a dar una dimensión de mayor justicia, eficacia y sobre todo en una percepción social de que hay un Estado de Derecho en nuestro país. Y queda mucho por hacer, o sea, ¿cuáles son los esfuerzos que tienen que hacer esos estados que mencionaba que apenas están haciendo la transición al nuevo sistema? Es un sistema que nos pone desde una perspectiva primero de cambiar nuestra normatividad. Tenemos que cambiar desde las constituciones estatales, después cambiar la parte de las leyes secundarias en donde debemos establecer mecanismos de justicia alternativa, restaurativa, donde hay que modificar la manera de hacer el sistema propiamente dicho, de escrito a un sistema mucho más proactivo, verbal, con mayor participación de las partes. Es decir, es un sistema donde la transparencia va a reinar, donde todos vamos a saber qué está sucediendo y donde le podemos dar un seguimiento con una gran publicidad a lo que está pasando en el sistema de cualquier expediente que se esté llevando a cabo dentro del sistema de justicia penal. Bueno, pues ya hablando un poco de mitos y realidades, este programa me parece muy interesante porque el auditorio podrá entender a grosso modo en qué consiste, ¿no? Se tienen muchas ideas, tal vez algunas correctas y algunas equivocadas, de lo que es este sistema de justicia penal. Quisiera comenzar por preguntarle si es que el nuevo sistema consiste en solamente los juicios orales, si los juicios orales es lo más importante o en lo que se traduce el sistema acusatorio. Yo te diría que no, que es totalmente falso. Es una situación que quizás por la manera de irlo socializando se ha ido generando esta idea, pero debemos enfocarnos a que este sistema tiene varias fases fundamentales, varias etapas que hacen que la última instancia, el último mecanismo de solución de conflicto sea precisamente un juicio oral, donde lleguemos a una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, pero antes hay una serie de pasos que transforman lo que veníamos haciendo. Se centra fundamentalmente en una nueva investigación, en una investigación científica, en donde el policía, el perito y el Ministerio Público van a tomar un papel profesional muy importante. Van a tener que investigar a fondo, van a tener que saber cómo transformar todo lo que venían haciendo de manera simplemente con reportes, el Ministerio Público dando fe pública, ahora a tener una acción proactiva en donde van a llegar a la escena del crimen, donde van a tener que procesarla,
con todas las capacidades técnicas y de conocimiento para obtener las evidencias, poderlas preservar en la mejor manera, ponerlas en el expediente para que sean evaluadas, y también porque todo eso va a llegar al otro lado, a la defensa, donde va a tener la misma oportunidad de valoración de esas pruebas frente a un juez, en donde se van a poner los indicios y el juez va a escuchar la defensa y el Ministerio Público debatiendo sobre cuál es la pertinencia o no de una prueba específica, y finalmente después va a tener un panorama de lo que sucedió. Y muchas veces será un juez, a veces será un tribunal el que escuche y decida, dependiendo de la legislación a la que estemos ajustándonos. Pero lo más importante es que van a pasar muchas etapas en donde hay oportunidades de que existan salidas alternas, donde habrá conciliación, donde habrá mediación, donde la víctima tiene un papel mucho más protagónico, al igual que los derechos del imputado, y entonces podrá tener quizás la posibilidad, si ella lo decide, de conciliar, de mediar, que el daño que se le ocasionó se le repare y llegar así a una solución específica. Entonces es algo muy interesante que transforma incluso a veces que los procesos ya no sean tan largos. Va a haber, a lo mejor si hay un reconocimiento de la persona que cometió el delito, haya un proceso abreviado y entonces sea mucho más dinámico y tengamos una resolución final mucho más fácil y rápida para quienes están involucrados en un tema que sin duda pudo haber ocasionado un daño a su vida, a su patrimonio, a su libertad, que tuvo una afectación de la paz en ese entorno familiar, en ese entorno social. Entonces es algo muy importante desde una perspectiva que no son los juicios orales, es una transformación a fondo, en donde el Ministerio Público, el policía y el perito, como decía, tienen un papel proactivo mucho más relevante, y la víctima a través de su defensa también tiene una participación activa donde va a poder debatir, donde va a poder cuestionar, donde va a poder requerir una mayor información de lo que está sucediendo en el juicio y va a poder decir lo que en ese momento considere necesario en todos los pasos que sucedan de este proceso. Bueno, entonces quedamos entonces que los juicios orales no son el nuevo sistema, sino solo una pequeña parte. Otro de los puntos que también se ha dicho es que este nuevo sistema solo protege los derechos de los imputados. ¿Podría decir en relación a esta pregunta cuál es la realidad? La realidad definitivamente es que es un sistema mucho más equilibrado. Es un sistema en donde pretende que las víctimas como el imputado tengan los mismos derechos. Y este sistema aún se ve más en ese sentido cuando consideramos la reforma del 2011, que modifica nuestro régimen de derechos humanos para meter la convencionalidad, para meter factores muy importantes de respeto a los derechos humanos en el ámbito penal. Entonces, todos los procesos tendrán que estar bajo ese esquema, en una búsqueda de igualdad, de ver qué requiere la víctima y qué requiere el imputado. Y ambos van a poder ejercer sus derechos de igual forma y tendrán derecho a una defensa profesional. Si la víctima no tiene un defensor privado, tendrá un defensor público, profesional, con las capacidades necesarias, podrá en todo momento ser escuchada, tendrá el derecho a la reparación del daño, a aportar pruebas, es decir, está en un papel preponderante dentro de este nuevo sistema, y existe también los derechos del imputado, desde considerar que hay una total presunción de inocencia. En ese sentido, podemos ver que desde el principio se tendrá que respetar sus derechos, desde el momento de la detención, desde el momento en que si se le detiene en flagrancia pueda ser respetado, ser leídos a qué o no tiene derecho, así como también en su defensa, al no incriminarse a sí mismo, podrá declarar y decir y argumentar lo necesario frente a un juez para poder tener esa equidad durante toda
los elementos que conforman este nuevo sistema de justicia. Profundizando un poquito en este tema, ¿cuál es la diferencia con el sistema inquisitivo mixto que teníamos? O sea, no era equitativo, no tenían igualdad de condiciones el imputado y la víctima o el Ministerio Público en este caso. Definitivamente no. O sea, partimos precisamente, había un presunto responsable, es decir, ya se le señalaba desde el principio que tenía una responsabilidad. Hoy hablamos de una total presunción de inocencia y eso modifica sustancialmente cómo se realizan las cosas. Hoy existen una serie de medidas en este nuevo sistema que le van a permitir incluso a quien cometió un delito reconocerlo y sentirse totalmente en una equidad frente a poder repararle el daño a la persona, el buscar una salida alterna, el tener la posibilidad de una reinserción social distinta. ¿Por qué? Porque a lo mejor obtiene su libertad a seguir. Y vamos a ver algo también fundamental en este sistema, la prisión preventiva. Es el último mecanismo de medida cautelar para asegurar que esta persona esté sujeta al proceso. No es la primera, no es simplemente ya te detuve, tomé una orden de aprehensión e inmediatamente te detengo, investigo, ¿no? Investigo. Exactamente. Y además voy a valorar si esa medida, si a lo mejor tú tienes una muy buena condición de arraigo, eres una gente que tienes tu trabajo, que tienes tu familia, que eres pacífica, pero que te vistes a lo mejor involucrado en algún delito y que puedes transformar esa culpabilidad que en un momento dado pueda llegarse a señalar en el transcurso del proceso en varios esquemas. Puedes decir no soy responsable o sí lo soy y además puedo llegar a una conciliación, a una mediación con la otra parte y a lo mejor me pueden ofrecer otras medidas, a lo mejor una situación de tener un arraigo domiciliario o de tener algún pago o alguna presencia en determinados días de la semana en los juzgados. O sea, se van a medir una serie de cuestiones de tu condición personal para ver qué tipo de medida cautelar para asegurar tu presencia y seguimiento en el proceso se deben dar. Y si claro, en un momento determinado hay mucho riesgo de fuga de esa persona, pues se dictará la prisión preventiva. Esto va un poquito de la mano con mi siguiente mito, o realidad no lo sé, que es que este sistema de justicia penal acusatorio es aplicable solo para algunos delitos en particular. ¿Es verdad? O sea, ¿solo aplica para, por ejemplo, podría yo decir, delitos graves? Bueno, lógicamente hay, para todos los delitos este régimen va a ser establecido. Existen algunos delitos de gran impacto, delincuencia organizada, que tendrán un régimen especial, excepcional, pero en la mayoría de los delitos se va a aplicar este sistema. Lógicamente, en algunos se podrán aplicar lo que nosotros les llamamos criterios de oportunidad. En algunos otros estarán condicionados esos criterios de oportunidad. ¿Qué son estos? Concretamente es la posibilidad que el Ministerio Público, a través de lo que está investigando, se dé cuenta que existe la posibilidad de resolver de otra forma este conflicto y entonces obtener un esquema diferenciado para la resolución de este expediente. Entonces habrá toda una serie de cuestiones que nos van a permitir ir valorando exactamente cómo se va a ir desarrollando el sistema de justicia penal, acusatorio y adversal para todos los delitos. Para ellos, lógicamente, habrá diferenciación, a veces de cuestiones de penalidad o de impacto social, podrían darse algunas medidas diferenciadas, pero en estricto sentido sí aplica. Aplica para todos. Doctora Fromuth, tenemos que ir a un corte, pero volvemos con este tema. Al auditorio, por favor, no se despeguen, estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACYPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestros números telefónicos que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de los mitos y realidades del sistema de justicia penal. Doctora Fromo, hace un rato, en el corte anterior, nos estaba comentando acerca de los medios alternativos y los criterios de oportunidad. Otro de los mitos que se tienen acerca del nuevo sistema de justicia penal es que, sin importar el delito que hayan cometido, los imputados podrían salir por medio de la justicia restaurativa. Si nos pudiera explicar un poco qué es la justicia restaurativa y si es verdad o no que el imputado podría salir por este medio sin importar qué delito cometió. Mira, déjame llamarlo como normalmente la gente lo conoce. Es la famosa puerta giratoria, ¿no? Dicen, este es un sistema que permite una puerta giratoria, que entra el delincuente y enseguida vuelve a salir. Y entonces ya lo volvemos a percibir en la calle, tenemos temor de cómo va a actuar y que esa persona pueda seguir realizando hechos que provoquen un daño a la sociedad. Este sistema lo que pretende es buscar precisamente algo que tenga un sentido entre prevención del delito, entre reinserción social y efectividad de la justicia. Es un sistema en el que a lo mejor por un delito que podemos ver a gente en la cárcel porque se robó un bote de leche o porque se robó a lo mejor a una persona una cartera o no sé, atropelló a una persona por un delito culposo, homicidio culposo. Estas cuestiones de alguna manera tienen que ser valoradas en la investigación. A lo mejor en un momento determinado esa persona no tenía la intencionalidad de hacer un daño o cometer ese delito. Había una necesidad, había algo que lo motivó a realizarlo, fue un descuido, pasó algo. Entonces, en ese momento se puede considerar por parte del Ministerio Público que existe una baja criminalidad, que existe bajo riesgo, que hay posibilidades de una mediación, que la víctima lo que está buscando a lo mejor es la reparación del daño. A veces son delitos patrimoniales, la mayoría de ellos, que están buscando precisamente eso, que existe una reparación del daño, que exista fundamentalmente que se resarza lo que sucedió a efecto de que haya un beneficio explícito para quien fue dañado en su integridad. Por eso, cuando llega un asunto de esta naturaleza, el Ministerio Público, al momento de iniciar la investigación, pues puede llamar a conciliación, puede llamar a mediación, o puede entender que bajo una mecánica de medida cautelar o provisional le puede dar a esa persona la salida con la certeza de que va a seguir el proceso y que va a cumplir con todas las obligaciones a que tiene en su momento determinado en este procedimiento penal. Entonces, son aspectos que a lo mejor lo vemos en la calle, pero a lo mejor esa persona salió con alguna caución económica, con alguna vigilancia especial, con alguna certeza de que va a regresar a seguir el proceso, o que ya reparó el daño, o que ya en su momento dado fue perdonado. Es decir, hay muchas circunstancias. Lo cierto es que tenemos que entender que este tema de medidas alternas, de salidas alternas que se puedan dar en un proceso, no significa que haya impunidad, no significa que no se esté haciendo justicia, al contrario, se está haciendo una justicia mucho más efectiva, se está haciendo una justicia en donde podemos incidir en una reinserción social, de hacerle conciencia a esa persona de que efectivamente lo que está haciendo es un elemento clave para poder tener un mayor beneficio para la sociedad. No lo vamos a meter a una prisión en que a lo mejor va a estar años. Tenemos de veras personas en la cárcel porque se robaron 1,000 o 2,000 pesos o menos, ¿no? o menos.
o se robaron 100, 200 pesos y están en la cárcel y llevan 4 o 5 años metidos ahí entre que siguen su proceso y se les dicta sentencia, se están convirtiendo verdaderamente en una escuela de otras actividades y no están siendo reinsertados socialmente. Por esto, este nuevo sistema de justicia penal no solo abarca la parte de la investigación, la parte del enjuiciamiento, sino también abarca la parte de la reinserción social de los penales, para que al momento que podamos ir despresurizando los penales, al momento que vayamos haciendo mayor efectividad en que verdaderamente lleguen los criminales que están ocasionando un gran impacto de daño social, un gran elemento que pueda poner en peligro a la comunidad, entonces estaremos haciendo un mayor nivel de justicia y dejando precisamente a las personas que a lo mejor por una cuestión de un momento determinado, social, sin tener esas condiciones de malicia específicas que pudieran ocasionar hacia un daño permanente a una persona, pudieran llegar a tener estos beneficios previos y hacer más efectiva la justicia de manera inmediata. Entonces es un equilibrio entre buscar... Y no es para todos los delitos, definitivamente. Definitivamente no es para todos los delitos, es para ciertos delitos y se busca precisamente que sean aquellos delitos en los que no tengan esa percepción de gravedad que pudiera llegar a tener una intimidación para la sociedad. Es para aquellos delitos que a lo mejor la persona llegó y se ocultó un bote de leche y se lo metió en el saco y salió corriendo del súper, o se robó unas comida, o se robó... ¿También aplicaría para lesiones, por ejemplo? Para lesiones, para cuestiones incluso patrimoniales de que me defraudaron. Fraudes. Entonces son cuestiones que a lo mejor la gran mayoría de los delitos, sí, ofensas, cuestiones en que podemos encontrar un elemento de mayor confiabilidad para la sociedad y no son precisamente los que nos impactan en mayor medida. ¿Y cómo hacer porque hace un momento nos hacía referencia a la puerta giratoria, cómo hacer que no se abuse de las medidas alternas o de la restauración, de la justicia restaurativa? Es precisamente en los códigos penales, en aquellas disposiciones de carácter general que marcan primero las pautas de los mecanismos de control. O sea, sujetar precisamente a lo mejor la decisión de los ministerios públicos a una revisión de sus superiores, o ver en una manera determinada cómo puede seguir estructurando algunas cuestiones incluso recursales que las víctimas o el propio imputado puedan tener, para en caso de que no sean valoradas por una primera instancia, puedan ser revisadas por una segunda instancia y que su consideración de lo que ellos están viendo desde la perspectiva de lo que sucedió pueda ser determinado con total apego a derecho. Es un sistema muy interesante porque además permite una cierta prevención del delito. Es decir, al momento de que tú te estás confrontando con quien le hiciste daño, puedes hacer una conciencia de que tu actuar no fue lo más adecuado y por lo tanto vas a hacer una revisión y vas a hacerte responsable de los daños. No es lo mismo que te digan, oye, pudiste percibir las lesiones que hiciste o puedas tener a la víctima enfrente y darte cuenta de el daño que le hiciste a él, a su familia, a quienes le rodean, y que puedas hacer una conciencia de lo que está sucediendo para poder evitar esos casos. Es el hecho, por ejemplo, de que mejor puedas haber atropellado a una persona, dejado inválida, y entonces el mismo hecho, seguramente en caso de que puedas tener una situación que te permita una medida cautelar o te permita una salida alterna, puedas de alguna forma tener un beneficio de saber y de hacer conciencia de lo que sucedió. Perfecto, doctora. Otro de los puntos que se criticaron, que puede ser un mito, no lo sé, es que este nuevo sistema de justicia penal
era una copia al sistema de nuestro vecino del norte, ¿no? Que era una copia al sistema americano. Sí, es verdad que así funciona, digo, lo hemos visto todos en la televisión, ¿no? Que los juicios sí son orales y que es un sistema adversarial, pero lo que hicimos en México fue copiar el sistema americano. No, definitivamente no. Déjame decirte que este sistema opera en muchos países de América Latina, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Guatemala, en Nicaragua, o sea, en muchos países está operando este sistema. Es un sistema que le está dando la vuelta a muchas de las circunstancias que nosotros vivíamos. Anteriormente, el sistema tradicional, que todavía está vigente en nuestro país y que estará vigente durante algunos años hasta que entre totalmente en vigencia este nuevo sistema. Ahorita que hablamos de vigencia, ¿podemos decir que en este inter de los 8 años que se dieron, están vigentes los dos? Están vigentes y van a estar por mucho tiempo vigentes. ¿Por qué? Porque hasta el 2016 es cuando obligatoriamente en todas partes de la República tendrá que estar totalmente implementado el nuevo sistema de justicia penal. Mientras vamos a encontrar estados que ya tienen, sí, el sistema implementado, pero hay todavía una parte que ellos siguen de procesos que se venían llevando durante años y que tendrán que concluir bajo ese sistema. Aquellos estados en los que todavía está por entrar el sistema, pues tendrán que ir viendo paralelamente ambos. Incluso en la federación tendremos que ver precisamente una parte que corresponda al sistema inquisitorio y otra parte que corresponda al sistema acusatorio y que correrán paralelamente, y eso tendrá que ver en cuándo entran y cuánto tiempo duran estos procesos. Pero regresando al mito. Al mito, definitivamente no. O sea, estamos muy acostumbrados a ver las películas norteamericanas y ver un jurado y ver que de alguna manera el jurado está percibiendo lo que está sucediendo y que tiene una cuestión de conciencia y de impacto social, y es lo que más va a valorar el jurado. Acá es distinto, no tenemos jurado, tenemos un juez, o en su caso pudiera establecerse un tribunal, donde sí efectivamente se van a desahogar todas las pruebas, se van a hacer los interrogatorios, puedes tú como cualquier persona asistir a esos juicios, estar presente, darte cuenta de lo que está sucediendo, pero al final tú estarás viendo que es un juez el que va a decidir. Es distinto a lo que se maneja en muchos casos en la justicia norteamericana. Además está adaptado a nuestra realidad. Llevamos ya algunos años, el primer estado que implementó este sistema fue Chihuahua, y definitivamente tomó la experiencia internacional, tomó mucho de las partes de Estados Unidos, pero también mucho de las partes de Chile, de Colombia, de Costa Rica, y lo conformó de una manera a lo que nosotros requerimos, lo ha ido ajustando todavía más. Y así ha pasado por el Estado de México, ha pasado por Morelos, y lo más importante de todo esto es que lo esencial de este sistema es el cambio de paradigma en la investigación. Debe ser una investigación profesional. El Ministerio Público ya no solo se va a quedar con lo que le digan por escrito, sino va a conducir y va a mandar una investigación de fondo a las evidencias. Va a haber toda una bodega de evidencias en donde se le van a poner al juez de esas pruebas, y va a ir viendo qué sucedió. Va a tener al testigo enfrente, no es que vaya a ser interrogado previamente el testigo por el Ministerio Público. Y no tiene, bueno, de todas maneras, aunque haya sido interrogado previamente, no tiene validez, ¿no? No, por eso. Las pruebas se crean en ese momento, ¿sí? Y yo presento la vinculación a un proceso con los meros datos y la posibilidad de que exista alguna responsabilidad de participación, o participación más bien, de una persona, y se lo pongo a consideración del juez. Con esos elementos el juez me va a vincular a proceso, y ahí va a iniciar fundamentalmente la investigación en esos días. Entonces estarán trabajando durante esas posibilidades hasta 6 meses, en donde se puedan integrar todas las pruebas,
y lo más interesante es que la defensa y la víctima tienen igualdad de oportunidades de ver esas pruebas y de aportar elementos para ir llegando a tener ese desahogo posteriormente con el juez. Bueno, ya hablando un poco, ahora tocando el tema del juicio oral, ¿no? Y también de lo que veíamos en el sistema norteamericano, existen muchos programas en la televisión en los que ves el juicio, y se podría pensar que el mejor orador es el que va a ganar, ¿no? Si el que tenga las mejores destrezas para litigar, de litigio oral, podría ganar. Es verdad, porque pues yo podría pensar que está el imputado en desventaja porque tal vez no puede tener el mejor abogado, ¿no? Déjame decirte que definitivamente no, porque lógicamente hay muchos elementos. El juez no solo va a escuchar lo que diga el Ministerio Público, puede escuchar al imputado, puede escuchar a la víctima, puede escuchar a la defensa, tendrá los testigos, verá los elementos de prueba, pero más aún, déjame decirte que ese es realmente un mito que se está incluso proyectando hacia las universidades. Están construyendo salas de oralidad como el elemento esencial de este sistema y no debemos verlo así. Lo fundamental es cómo yo voy a poder tener la experiencia, el conocimiento y sobre todo la profesionalización para poder discutir de una u otra manera qué es lo que está sucediendo en el caso, cuáles son los elementos tanto como defensa o como Ministerio Público que debo resaltar ante el juez. No es mi oralidad, no es mi argumentación, es verdaderamente el conocimiento. El estudio del caso, ¿no? Cómo preparar la teoría del caso. Exactamente, cómo preparar mi teoría del caso, cómo verdaderamente estructurar de una manera muy adecuada, muy estructurada, lo que finalmente lleve al convencimiento de un juez de que existió precisamente la comisión del delito, que esa persona participó en ese delito y que por lo tanto debe ser sentenciada y condenada. O al revés, debe ser absuelta si soy la defensa. Pero entonces, bajo esas condiciones, voy a tener que saber, por ejemplo, cómo contrainterrogar, cómo saber dónde está el punto de debilidad en los elementos que están establecidos en ese tipo penal. Y cómo yo voy a desvirtuarlos y cómo voy a decirles, oye, esa prueba no es convincente, o esa prueba fue obtenida de manera ilegal, o esa es mucho más público, existe realmente una contradicción, existen elementos que me puedan ayudar a mí a un debido proceso. Y bajo todos esos principios yo poder llegar a establecer una verdadera defensa o acusación que permita al juez tener todo el panorama y determinar lo que a derecho corresponda. Y no estoy solo, puedo tener un público, puedo tener gente que está ahí observando y viendo que precisamente lo que se está llevando a cabo y se está realizando de una manera muy profesional y se están aportando elementos esenciales para la convicción del juez. Sí, claro, o sea, básicamente tiene que estar bien fundado, tiene que estar todo estructurado, no solamente con que tengan una buena y ágil oralidad podrían hacerlo, o sea, ya están todos ahí viendo si es verdad o no es verdad lo que se está diciendo, ¿no? Y si está fundamentado. Sí, además no simplemente voy a llegar y yo le voy a dar una retórica y voy a ser retórico ante un juez. No, ¿cuál es el soporte, el fundamento? ¿Dónde está? Y no se trata de leer, se trata realmente de tener la experiencia de cuando sabes y conoces un caso, cómo lo vas a defender, o cómo lo vas a estructurar, o cómo lo vas a implementar para llegar a un convencimiento. Y es todavía mucho más noble, porque el Ministerio Público en un momento dado se puede dar cuenta que efectivamente que lo que se está poniendo sobre la mesa, a lo mejor no es una comisión de un delito. Entonces el Ministerio Público nuevamente en ese caso pues puede tener una participación mucho más activa en demostrar que no había una causa específica para llevar a esta persona a proceso. Entonces, en sus conclusiones, en cualquier momento lo puede hacer y eso es evidentemente una justicia mucho más eficaz y eficiente.
Yo continuando con el tema del juicio oral, vamos a tener que hacer una pausa, pero quisiera quedarnos con esta pregunta. Si ahora los juicios van a ser orales, ¿no colapsaría el sistema? ¿No habría problemas para lograr que todos los juicios se lleven a cabo? Porque pues hay muchísimos casos. Pero bueno, esta pregunta me gustaría que me la contestara regresando del tema. Muchas gracias. Al auditorio, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACYPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACYPE. Les recuerdo una vez más que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que aparecerán en sus pantallas, el Twitter del canal judicial y el Twitter del Expediente INACYPE, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios para el programa. Doctora Fromo, hablando de mitos y realidades, en el corte anterior nos quedamos con la pregunta de si el sistema no colapsará porque todos los juicios se van a realizar orales, si tenemos suficientes jueces, si podremos pues tratar todos los casos, si se dará abasto el sistema para realizarlo. Es un tema fundamental para cómo está estructurado este nuevo sistema de justicia penal. Lo cierto es que la gran mayoría de los asuntos que existen a nivel de derecho penal en el fuero común y un porcentaje en el fuero federal se pueden resolver por otros tipos de mediación o de conciliación. La gente no busca esencialmente que esa persona se vaya a la cárcel, sino lo que en el fondo quiere es una reparación de su daño. Es una cuestión que pueda existir un reconocimiento de la otra persona, en donde pueda pues resarcirme a lo mejor las cantidades que fueron afectadas, o que pueda haber alguna indemnización, que pueda haber una aceptación de la responsabilidad de esa comisión de ese delito. Entonces, esto esencialmente es la fortaleza del sistema, es donde nosotros tenemos que apostarle, en donde exista precisamente medios alternos muy eficaces, donde exista mediación, donde exista conciliación, donde existan medidas que de los propios criterios de oportunidad que puedan resolver de alguna manera el propio Ministerio Público. Entonces, todo esto, lógicamente, vamos a ver cómo va a despresurizar muy fuertemente lo que son las investigaciones que verdaderamente requieran de entrar a fondo, de entrar a conocer todos los elementos de lo que sucedió, en donde sea esencial la participación de los peritos, que los policías conduzcan una investigación, que pueda obtener mayor información para poder determinar las responsabilidades del asunto. Entonces, tú te darás cuenta que serán muy pocos los que lleguen a esa parte y después habrá una determinación de cuáles son los casos que hay que confrontar o presentar ante un juez. Entonces, el Ministerio Público, lógicamente, tendrá que hacer un trabajo mucho más ágil, un trabajo en donde tendrá que identificar cuáles son los asuntos que no llevan la visión de una investigación profunda, sino pueden tener una vía alterna de solución. Y también los ciudadanos tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que ver que no solo lo que tenemos es como la sanción, el ir a prisión, sino existen muchas otras cosas donde yo puedo transformar a una persona mediante el convencimiento de que cometió algo que dañó mi integridad y por lo tanto me resarza de esa situación y pueda tener un beneficio como víctima. También es cambiar la mentalidad de las víctimas, ¿no? Porque pues si alguien te hace un daño, lo que tenemos en la mente primero es que pague y que se vaya a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar la mentalidad de las víctimas? Es muy importante crear una cultura social. Por eso tenemos que trabajar todos juntos. Todos los que decimos que somos los operadores desde el Poder Judicial, en el Ejecutivo, las procuradurías, las policías, los peritos, todos tenemos que trabajar por transformar esta cultura a la sociedad, darle otra visión distinta. Habremos de hacer en muy poco tiempo una serie de
mensajes, que la sociedad empiece a percibir que este sistema está cambiando. Sí, una difusión como titular de la CETEC, cómo llegar a la ciudadanía, cómo hacer que la ciudadanía conozca de este nuevo sistema y de los cambios, ¿no? Ya sin importar tanto como era antes, sino saber lo que hay ahora. Fíjate que cuando tú ves la percepción que tiene de justicia la sociedad y que tratemos de ver cómo hoy es un requerimiento y sobre todo una cuestión de reclamo social, vamos a buscar como esos eslabones, que la sociedad se sienta que existe un sistema mucho más transparente, mucho más confiable, en donde existe un equilibrio de los derechos víctima-imputado, donde la víctima tiene incluso el derecho a aportar elementos para poder determinar si existe o no una responsabilidad. Entonces, la sociedad va a empezar a ver que algo está sucediendo en nuestro país, pero eso lleva tiempo y lleva una transformación de muchos de nuestros conceptos que durante, pues podríamos decir, décadas suceden. Por eso se dice que esto es la transformación del sistema de justicia penal que ha habido mayor en toda la historia. Y de ese tamaño es la responsabilidad que tenemos como Ejecutivo, como Poder Judicial, como Poder Legislativo y como sociedad para lograr el éxito. Porque si nos enfocamos a que queremos nuevamente que todo el mundo esté en la cárcel, el sistema se va a colapsar, porque no va a haber capacidad de que todos lleguen a juicios orales, no los centros penitenciarios, que es otro de los temas que también tiene un gran impacto este sistema para poder reducir la población y efectivamente tener en la cárcel las personas que merecen estar en la cárcel por el tipo de delito que cometieron, y aquellas otras personas puedan optarse por otra cuestión de reinserción social, y que generemos con todo ello al final quizás una política criminal distinta a la que hoy estamos teniendo en nuestro país. No es fácil. Hay que transformar una cultura social, hay que transformar a nuestras instituciones y hay que transformar fundamentalmente lo que nosotros esperamos de un sistema que al final no es lo que mejor a la sociedad le ha dado como un resultado el tener tanta gente en la cárcel. Me acaba de contestar otra de mis preguntas, que era la de si es verdad que se hizo todo este cambio de sistema de justicia penal para despresurizar las cárceles, porque no se dan abasto, porque ya no caben, porque están sobrepobladas. No es solo por eso. Pero es porque existen hoy una gran población que está por delitos menores, que muchas veces son delitos que quizás puedan ser resueltos de otra manera. Y por eso este sistema tiene esa percepción de generar una idea distinta a la que pudiera tener un delito grave o un delito de mayor impacto. Entonces es como dividir una parte, es decir, bueno, todos estos delitos menores, que en un momento dado, que es un gran porcentaje de lo que conocen y se denuncian por parte de la ciudadanía, cambie esa percepción y podamos llegar a esa mediación, a esa resolución de conflictos de manera distinta, y no solo llegando a decir quiero a esta persona en la cárcel, y aunque haya sido un delito menor, que entre allí. No será quizás lo mejor para poder generar una sociedad con mayores valores. Tenemos que transformar esa cultura y decir, hay otras maneras de hacer justicia, y que podamos entender que quienes están en la cárcel son los que verdaderamente merecen estar en la cárcel por delitos de gran impacto social y que provocan un daño grave a la sociedad. Por ejemplo, las personas que fueron juzgadas con el sistema todavía inquisitivo, ¿podrían tener algún beneficio de este nuevo sistema de justicia? Hay una ley de ejecución de sanciones que está en aplicación y que consiste precisamente en estar revisando estos expedientes, miles de expedientes que hay de personas que han sido juzgadas en el proceso anterior, para ver cuáles de ellas puedan entenderse que puedan tener otro tipo de sanción, y que o ya por su tiempo
que han cumplido una sanción puedan tener algún beneficio. Se está haciendo la aplicación tanto a nivel federal como a nivel estatal y es un tema que sin duda nos va a ir mejorando en encontrar que las personas que a lo mejor están ya teniendo un impacto negativo en estos centros penitenciarios puedan verse beneficiarias para tener una reinserción social mejor en este nuevo sistema. Doctora, hay muchos mitos todavía por que pudiéramos seguir hablando, pero aprovechando su presencia yo quisiera hablar con usted de un tema muy importante en este tiempo, que es, se está hablando de la unificación de la legislación penal. Como titular de la CETEC me gustaría que usted me comentara si usted cree que es necesario que se unifique la legislación, hablando de un código de procedimientos penales único y un código penal único. ¿Cuál es su forma de ver acerca de este tema? Bueno, yo creo que la intención del presidente de la República ha sido muy clara y no es una intención basada en una simple información que él haya recibido. Hay estudios muy importantes en nuestro país, hay realmente una tendencia, incluso en muchos países, que lo más conveniente es tener un solo procedimiento penal en todo el país. ¿Por qué? Porque los límites entre un estado y otro es una simple barrera, quizás podríamos decir física, no una barrera en donde podamos ver que se detiene un criminal, puede pasar de una entidad federativa a otra con una gran facilidad. Nosotros pasamos en el Distrito Federal de aquí al Estado de México, el Estado de México a Querétaro, o también tenemos límites con Morelos, con Hidalgo. Entonces definitivamente vemos que las barreras de esto podría ser también una barrera hacia la situación de juzgar a una persona. La facilidad de tener un solo procedimiento penal en todo el país nos va a facilitar verdaderamente a ejecutar las cosas de manera uniforme, hacer las investigaciones de una sola forma, actuar de una manera que nos lleve a un resultado en todo el país de igual forma. Entonces, esto permitirá mayor eficiencia, mayor eficacia y nos ayudará a hacer una justicia mucho más cercana a la sociedad, porque además lo va a entender. El ciudadano va a decir, bueno, ¿por qué me juzgan de una forma o de otra dependiendo de qué entidad estoy? ¿O por qué se investiga de una forma distinta en el Estado de México que en Morelos? Cuando logremos esta unificación tendremos protocolos, tendremos lineamientos, tenemos una situación que todos haremos de una misma manera todas las cosas y llegaremos a un resultado mucho más eficaz de lo que es la justicia. Por eso yo sí creo que es muy importante esta nueva proyección que le está dando el gobierno federal, que lo puso en la mesa el presidente de la República desde el primer día de su gobierno, de unificar el procedimiento penal en nuestro país. En cuanto a la ley penal, hay allí sí, lógicamente, una serie de divergencias, si es conveniente o no, por los distintos tipos de culturas que existen a lo largo de todo el país, que no es igual el norte que el sur, que vemos una visión distinta a las cosas. Bueno, simplemente aquí lo que el presidente está proponiendo y lo ha hecho es una ley general penal, en donde podamos poner mínimos, máximos de sanciones, en donde podamos poner la parte de la normatividad del derecho penal. Entonces creo que desde esa concepción podemos encontrar un resultado de tratar de ver que las leyes tengan criterios básicos y que puedan aterrizar de una manera congruente en todo el país, pero dejándole la libertad a los estados y su entera facultad para legislar en materia de tipos penales. Y bueno, ¿esta ley general sería indispensable para la implementación de la reforma, del sistema de justicia penal? No lo es. Tampoco es el Código Único de Procedimientos Penales, pero nos va a ayudar y hoy todos los legisladores a nivel federal están proyectando tener un Código Único de Procedimientos Penales, que sin duda yo creo que muchísimo celebraremos esta decisión, nos ayudará a hacer mucho más efectiva nuestra justicia y lógicamente concluiremos
con un proceso eficaz que está establecido en nuestra Constitución, que tiene que estar listo en el 2016, en donde todos, ciudadanos y autoridades, tenemos que tener una concepción diferenciada de lo que hoy estamos viviendo en la justicia penal. Doctora Fromo, nos quedan 2 minutitos. Me gustaría que nos diera alguna conclusión acerca de los mitos y realidades del sistema de justicia penal. ¿Cómo la gente podría pues empaparse de las realidades y dejar a un lado los mitos? Yo creo que es muy importante que los ciudadanos perciban cómo este proceso se está llevando a cabo. Ya hay estados en donde está vigente y se está consolidando, hay estados en donde estamos parcialmente operando y estamos viendo resultados muy positivos, en donde perciben una mayor eficacia del Ministerio Público por esa transformación en donde la víctima y el imputado tienen los mismos derechos y en donde vamos a encontrar todos que exista una respuesta mucho más rápida a nuestras expectativas de justicia. Entonces, definitivamente creo que hay muchos mitos, pero la realidad es que en México algo está cambiando, algo está siendo muy diferente por todos los operadores de un sistema que debe ser totalmente profesional, en donde solo los abogados con cédula profesional podrán ejercer para garantizar una debida defensa y un debido proceso para una justicia plena en nuestro país. Doctora María de los Ángeles Fromo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos ha dejado claras muchas ideas sobre el sistema de justicia penal. Gracias a ustedes y espero verlos pronto, de nuevo. Al auditorio, los espero el próximo martes en un nuevo Expediente INACIPE.